Ahora, a continuación, vamos a escuchar al segundo panel de la jornada, que es el panel de las universidades y su aporte para el desarrollo de conceptos y herramientas para la formación de liderazgos y cuadros políticos para el cambio. Este panel va a estar moderado por Oscar Oslak. Oscar Oslak es PhD en Ciencia Política y máster en Administración Pública de la Universidad de Berkeley. Es doctor en Economía y Contador Público Nacional, exdirector de la Maestría de Administración Pública de la UBA e investigador superior del CONICET. Es titular en programas de posgrado de diversas universidades y ha sido designado personalidad destacada de las ciencias políticas, económicas y sociales por la ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En este panel van a exponer Alejandro Piscitelli, que es filósofo y profesor titular del taller de procesamiento de datos, temática e informática en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Sergio de Piero, licenciado en Ciencia Política de la UBA y magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo e investigador permanente de la misma casa de estudio. José Luis Roses, ingeniero industrial, recibido en la UBA con posgrado en Ciencias de la Dirección, ex vicerrector y miembro del Comité Académico de ITBA. Carla Carrizo, que es licenciada en Ciencia Política de la USAL, doctorado en Ciencia Política y candidata a doctora de Ciencia Política de la USAL y directora de la Escuela de Ciencia Política de la misma casa de estudio. Bueno, buenas tardes. Ya han sido presentados los panelistas. Nos falta Sergio de Piero, que está viniendo para aquí. Yo quisiera simplemente hacer una introducción como coordinador o moderador de este panel, breve, muy breve, apenas unos minutos. No tanto para hablar del tema de gobierno abierto, sino para desembocar en lo que va a constituir el objetivo de esta mesa en particular, que es el aporte de la universidad en la formación de recursos humanos en una era de gobierno abierto. Yo reflexionaba sobre este tema recordando algunos slogans que estuvieron de moda en diferentes momentos. Recuerdo el de la lucha de la población negra de los Estados Unidos cuando se puso de moda el slogan de Black is Beautiful, ¿no? Después empezó la moda de lo pequeño, entonces se hablaba del Small is Beautiful, y después la lentitud se convirtió en un valor, se empezó a hablar de Slow is Beautiful, y ahora parecería que Open is Beautiful, ¿no? No sé, la vez pasada googleé a ver si Open is Beautiful existe en Google. Si no existe en Google, no existe. Evidentemente parece que estoy dándole nombre a una nueva moda, aunque la moda está instalada. Pero vi, sin embargo, que la responsable del gobierno del presidente Obama de los Estados Unidos, que está a cargo del programa de Open Government en Estados Unidos, dice, por ejemplo, que shorter is sweeter, o sea, lo más corto es lo más dulce, sobre todo cuando los ciudadanos envían mensajes al gobierno, por favor háganlo shorter, ¿no? Y más aún, dice, video is nicer, o sea, si lo hacen a través de un video, mejor todavía, ¿no? Claro, todo esto del Open is Beautiful, Shorter y Nicer tiene que ver con un gobierno centrado en el ciudadano, como se ha dado a llamar esta era de gobierno abierto, del Open Data en Estados Unidos. Y para alguien que ha sido formado en la galaxia de Gutenberg y en la tecnología de la Remington, ¿no? Manual, por supuesto, toda esta explosión que ha habido en los últimos años con términos como apps, open data, open source, generativity, mashup, SDK, crowdsourcing, cloud computing y qué sé yo, ¿no? Francamente me resulta un lenguaje sumamente extraño al cual me estoy asomando apenas. Y me doy cuenta, sobre todo viniendo
del ámbito de la gestión pública y trabajando al mismo tiempo en este momento en el tema de participación ciudadana, que hay como tres corrientes en la literatura especializada que tiene que ver con el tema de gobierno abierto, pero que no se tocan, no se juntan, no se articulan, ¿no? Por una parte, toda la temática de la gestión pública, que tiene su propia tradición, su propia obra escrita y su propia práctica. Por otro lado, todo el tema de la democracia participativa, para decirlo en términos más genéricos, ¿verdad? Y la participación ciudadana, sea en la formación de las políticas públicas, sea en la coproducción de bienes y servicios públicos, sea en el control o en la evaluación de las políticas del Estado, ¿verdad? Y en el medio, lo que debería servir de puente, que son las tecnologías de la web 2.0, que prometen, digamos, de alguna manera, una nueva era en la interacción entre ciudadanía y gobierno. Entonces, claro, cuando uno observa cuáles son las condiciones que plantea la posibilidad de funcionamiento del gobierno abierto y escucha por lo menos a los oradores de esta mañana, a los que tuve oportunidad de escuchar, por lo menos, donde se reflejaba cierto escepticismo, ¿no?, respecto de esta promesa. Claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los supuestos del gobierno abierto? Bueno, en primer lugar, lo más importante tal vez, es que la tecnología ahora disponible permite una fluida comunicación, una interacción de doble vía entre gobierno y ciudadanía. Esto ya ha sido dicho, no, creo que no vamos a abundar en este tema. Pero después empieza a decir estos supuestos que el gobierno tiene que abrir los canales de diálogo y de interacción con los ciudadanos para aprovechar la potencial contribución que los ciudadanos pueden hacer en el proceso decisorio en materia de diseño de política, de coproducción, de control de gestión, etc. Pero además, los supuestos dicen que la ciudadanía debería aprovechar la apertura de esos nuevos canales participativos involucrándose activamente en el desempeño de esos roles. Claro, como promesa es fantástica, ¿no? Realmente. Y acá estamos, me parece, para discutir qué es lo que hace falta, por lo menos desde la perspectiva de las universidades, en materia de formación de recursos humanos, para que esa promesa pudiera acercarse a alguna aplicación práctica, más allá de experiencias puntuales que evidentemente existen siempre y que pueden ser muy exitosas, ¿no? ¿Hasta qué punto la cultura? Omar Autón estaba hablando de ese tema, pero varios oradores se refirieron al problema cultural involucrado, ¿no? ¿Cómo se cambia la cultura de una sociedad? ¿Cómo se cambia la cultura del Estado? ¿Cómo se cambia la cultura de la sociedad? ¿Cómo se recrea el ágora ateniense, ¿no?, cuando en realidad al ágora ateniense, como decía José Núñez esta mañana, concurrían unos 8.000 ciudadanos? Lo que no dijo Núñez es que concurrían básicamente los demagogos y los buenos oradores, ¿no? Y que en realidad esos ciudadanos que concurrían tenían esclavos para que se ocupen de su domesticidad, ¿no? Los ciudadanos no tienen tiempo, se dedican a otras cosas. Las encuestas revelan que la participación ciudadana es muy baja. ¿Qué hay que hacer desde la universidad para que la ciudadanía se active, se involucre, como se dice hoy en día? ¿Qué hay que hacer desde la universidad para que el Estado incorpore una nueva cultura? ¿Qué es lo que hay que hacer de la universidad para que las tecnologías permitan un mejor procesamiento de la información? Porque hay datos, muchos datos. Hay menos información y hay poco conocimiento. Y estamos inundados de datos, ¿verdad? La minería de datos está intentando hacer algo con eso, hacerla inteligible para que sirva a los procesos decisorios. Entonces aquí tenemos a tres panelistas. Tal vez ha sido una introducción demasiado extensa, pero me parece que puede dar al menos algunas ideas generales para que a partir de allí ustedes tomen la posta y no sé quién quiere empezar, porque no lo hemos acordado previamente.
tal vez el ingeniero Rosés. Sí, tan participativamente, no me queda posibilidad de decir que no. Bueno, muy bien. Hola. Muy bien. No, no hace falta. Ya. Tengo una presentación. Ah, bien. ¿Ves agua? No, yo no soy de aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación SIGOP, a Luis Baino y toda la gente que me ha invitado a esta presentación. Y felicitaciones por la iniciativa, porque creo que estas son las cosas que pocas veces tenemos oportunidades de compartir y de hablar. Yo lo que seguramente, que no sé el auditorio cuánto pueden conocer del ITBA, pero realmente seguramente que se asocian con algo al ITBA, nadie podrá asociarlo fundamentalmente ni a temas de gobierno, ni a formación política, ni mucho menos. El ITBA tiene 53 años de universidad, que está exclusivamente ligada fundamentalmente a la ingeniería y a la formación de las ciencias del mar y de la administración. Pero permítanme, para responder a la primera iniciativa que se usó, ¿qué hay que hacer desde la universidad? ¿Por qué el ITBA piensa en estos temas? Y esto de alguna manera surge de alguna base que nosotros hicimos en el año 2008, entre 2008 y 2009, durante mi periodo de vicerrector. Yo acabo de dejar la vicerrectoría en marzo, estuve 10 años, estuve del 2002 hasta el 2012, y como parte de ese proceso hubo en algunas circunstancias una necesidad de una revisión de toda la estrategia. He extraído simplemente unas pequeñas partes de esa estrategia, que simplemente para poder compartir con ustedes la idea de por qué el ITBA está interesado en estos temas. Y es porque de alguna forma nosotros estamos convencidos de que hoy la universidad del siglo XXI tiene que, obviamente, que adaptar y cambiar sus paradigmas, porque simplemente, básicamente, hemos pasado muchos años como institución universitaria de vivir aislados y de creer que, en realidad, fijábamos condiciones para el entorno. En realidad esto es absolutamente distinto. La realidad que nosotros hoy vemos, el rol de la universidad es un rol fundamentalmente, siguiendo las palabras, ya que vamos a ponerle nombres americanos, sigamos. Nosotros lo vemos más como la misión de la universidad, como un modelo más de pool system y de open system, donde realmente no es el modelo tradicional de la universidad, que vivía aislada y vivía generando conocimientos para que el resto de la sociedad los moviera, sino que en realidad la universidad, hoy como la concebimos nosotros, la universidad moderna, vive conectado con ese entorno y sustancialmente toma de ese entorno sus demandas y las transforma fundamentalmente en conocimientos. Ahora, eso que es una actividad central de toda universidad, el principio de educación no está exento de ninguna manera de que, para que sea una tarea mucho más trascendente, esto tiene que estar vinculado fundamentalmente a la posibilidad de educar en procesos y en valores. Y esto es, para nosotros, es que la universidad tradicional está en crisis, y esta no es una situación local del ITBA, si diríamos más bien, esta es una situación que hemos convivido universalmente cuando hemos tenido que compartir con colegas locales, nacionales, internacionales, donde todos estos concebimos que realmente hoy la universidad, así como recién Omar Antún decía que no participa, creo que ese rol hay que revisarlo. Y ese rol se revisa en la medida en que desde el interno concebamos a una universidad que está vinculada con todos sus stakeholders o sus agentes externos y fundamentalmente trata de responder a las necesidades de ellos, creando esencialmente una capacidad de adaptación que necesariamente tiene que ser una adaptación de tipo dinámica, momento a momento, y la posibilidad de poder tener posibilidades de responder en tiempo, en forma y en recursos, cosas que a veces no están en los propios esquemas de funcionamiento de las universidades en forma tradicional. Ahora, cada una de esas dimensiones que ustedes ven allí, sociedad, mundo, empresas, comunidad, gobierno, para nosotros han sido motivo de análisis. Y yo simplemente voy a compartir con ustedes lo que es nuestra reflexión en relación al campo del gobierno.
En el campo del gobierno nosotros, como una universidad privada, esta es una universidad privada que se creó en 1959, es una universidad que surge precisamente como consecuencia de la reforma educativa del gobierno de Frondizi, es la segunda universidad privada del país después de la Universidad Católica. Y uno de los grandes dilemas que siempre hemos tenido en el movimiento universitario es esta suerte de confrontación, esta suerte de diferenciación entre universidades de gestión pública y de gestión privada. Primero, quiero decirles, todas las universidades que están registradas en el orden nacional son universidades nacionales y que gozan de las mismas exigencias y de las mismas atribuciones. Todos los que hemos, en los últimos años, sido reconocidos, como el caso nuestro, y muy bien evaluados exactamente por la CONIAU, reconocemos que claramente esto no hace una diferenciación, sirven para uno y para otro. Con lo cual, muchas de estas cosas que se plantean desde el punto de vista del dilema entre lo público y lo privado suele ser falso, porque nosotros creemos que hay dos cosas básicas que hay que ganar en una universidad, que es la credibilidad, que está basada fundamentalmente en la excelencia y en la contribución de sus servicios. Y la excelencia se mide en función de sus graduados y no hay otro significativo elemento de categorización. El segundo elemento es el tema ideológico, ¿no? Que el tema ideológico, obviamente, que para el caso nuestro del ITBA hemos tenido siempre mucha más facilidad para neutralizarlo, porque es una universidad que está fundamentalmente con un foco tecnológico. Esto, obviamente, en otras colegas donde tienen temas sociales, políticos y económicos, esa neutralidad ideológica, obviamente que resulta básicamente difícil o ni concebible para poder resolver. Ahora, cuando nosotros pensamos en el gobierno, ¿en qué orden lo pensamos? Nosotros pensamos fundamentalmente de que al gobierno podemos atenderlo desde sus demandas en dos campos. Uno en el campo de los servicios tecnológicos, y esto hemos hecho muchísimo en los últimos años. Realmente hay una situación muy particular que muchos de los órganos de gobierno, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, como en el orden comunitario, fueron desprovistos de profesionales técnicos. Parte de la crisis del 2001, con las reformas que hubo anteriormente, se llevaron puesto una gran generación de técnicos y hubo organismos de orden tecnológico que quedaron vaciados en términos de sus capacidades. Y allí nosotros hemos atendido muchas de esas situaciones que parecerían ilógicas o a lo mejor, de alguna manera, en un modelo tan abierto como planteamos, es lo lógico. El segundo campo es algo al cual yo me voy a referir y quizás más es la respuesta a la que está implícita en este panel, que es la respuesta a la formación de dirigentes. Y esto parte fundamentalmente en que nosotros creemos que la misión como universidad que tenemos es básicamente tres. Una es comprometer a la universidad con el desarrollo tecnológico, económico y social del país, proveer de una nueva dirigencia formada en valores universales y sustancialmente alentar la innovación como base de la competitividad. O sea que en nuestra redefinición estratégica estas tres ideas fuerza se han incorporado y han modificado fuertemente la parte curricular, nuestra oferta y nuestras acciones, de modo de que en realidad no nos concebimos simplemente como formar tecnólogos, sino que realmente tenemos un compromiso fundamentalmente con la sociedad y fundamentalmente se observa a través de la generación de dirigentes que contribuyan a los cambios en la sociedad. Ahora, hablando de los dirigentes, el gran desafío de los dirigentes y de la nueva dirigencia, que en realidad yo quiero decir que cuando acá se pregunta hay que hacer el cambio cultural, nuestra respuesta es que, primero, los cambios culturales no surgen de decisiones políticas, de voluntarismos, no existen dovenosas de cultura. Los cambios culturales, y quiero decirles que mi experiencia profesional ha sido como ingeniero, tengo 43 años de trabajar en el campo de las empresas y en el campo de las organizaciones. Y la respuesta al cambio cultural es que los cambios culturales lo desarrollan los líderes. Hablando de los líderes, estoy hablando de los dirigentes, no estoy hablando del concepto vulgar de líder, como el hombre mesiánico, el hombre místico, estoy hablando de la gente como uno, de la gente que trabaja como dirigente y que dentro de sus roles básicos como dirigente, además de administrar una institución, tiene la responsabilidad de liderarla, provocando cambios en esa institución y en ese impacto a lo que es a la comunidad.
Por lo tanto, para mí disociar cultura con líderes es primero un gran desafío. No lo concibo en mi mente. Y me parece que cuando en la charla anterior se reclama el gran debate cultural, es imprescindible tener un debate cultural. Pero el debate no es un debate espontáneo. El debate es la consecuencia de personas comprometidas en sus roles, comprometidas en sus funciones, liderando las instituciones en los cambios que se consideren para hacer de alguna manera concebible esos cambios culturales. En esa línea de pensamiento, para nosotros fue un hecho fundamental poder aceptar en el año 2006 crear dentro de LITBA el Centro de Desarrollo y Liderazgo. Y esto fue una consecuencia de una demanda de nuestros propios graduados. Cuando yo asumí en el 2002, tenía muy claro, precisamente por mis vivencias empresarias, la calidad y la excelencia de los egresados de LITBA, pero yo sabía que había algo que ellos me iban a poder responder y que lo necesitaba que lo respondieran ellas, no que yo lo impusiera como vicerrector, sino que me dijeran en qué aspectos en su vida profesional se sentían más débiles desde la formación universitaria. Para eso hicimos una encuesta de los egresados de los últimos 15 años. Y la respuesta fue muy clara. Todos los aspectos que hacían a sus capacidades directivas, sus capacidades de relación interpersonal, sus capacidades fundamentalmente de comunicación y de vinculación social estaban disminuidas. Teníamos los mejores técnicos, pero no teníamos las mejores personas para afrontar los cargos directivos que esa excelencia nos planteaba. Yo lo sabía primero por mi propia persona, segundo porque claramente esta era una clave. A partir de ello, ¿qué se permitió? Que los claustros quizás más duros, porque en el mundo de la ingeniería, como en otras especialidades, tenemos las palomas y los halcones, los duros y los blandos, yo pertenezco obviamente a los blandos, veían el hecho de que nosotros nos tuviéramos que ocupar del aspecto dirigencial, de la formación en la gente, en sus capacidades y competencias interpersonales, de sus capacidades desde el punto de vista de vínculo y relación, como una especie de situación de una debilidad atroz para una formación de un ingeniero. Todo errado, y concretamente desde el 2006 comenzamos a realizar un trabajo bastante hoy exitoso, diríamos, con programas abiertos y cerrados. Una cosa muy importante para vincular al mundo de la política fue el acuerdo que hicimos con la Red de Acción Política, al cual cooperamos y trabajamos con ella, que nos llevó a hacer acciones específicas en gobernaciones e intendencias, y la decisión de incorporar en todos nuestros cursos abiertos, en calidad de becarios y en calidad, en algunos casos, de participantes, a funcionarios de gobierno y a directivos de ONG. Con esa impronta, hace ya 18 años, tenemos más o menos formados alrededor de 400 líderes, que cada uno está trabajando en distintos ámbitos, es una cifra absolutamente exigua. Alguna vez tuve que trabajar en un proyecto de orden político nacional para saber cuál era la masa crítica de líderes que se necesitaba para producir esos cambios culturales que hoy queremos hablar, y ese número nunca era menos de 12.000 personas. Así que con lo cual digo, esta es una pequeña gotita para poder plantear nada. Para ir concluyendo diría más, ¿qué es lo que nosotros tenemos en mente en esa formación? La articulación que un líder en su proceso de liderazgo fundamentalmente articula tres cosas. Articula una visión, que es hacia dónde se orienta, que es lo que le reclaman sus seguidores, un conjunto de prácticas y fundamentalmente un estilo. En este modelo, lo detonante y gran parte de las explicaciones por la cual nosotros encontramos los fracasos de nuestra sociedad no están en no entender la visión, no están en no saber las prácticas, sino devastadoramente en el estilo. Nosotros tenemos todavía una rémora social en nuestros dirigentes de un estilo que hoy no es apto para las situaciones de cambio. Como consecuencia de ello, y ese modelo lo plantea, la cultura es una propiedad emergente. La propiedad emergente es la relación entre la visión, las prácticas y estilos pertinentes para la situación de cambio. Y esa cultura es la mediadora de los resultados. Si nosotros tuviéramos que decir a la luz de nuestro modelo por qué hoy estamos acá, diríamos primero, esto es una expresión clara de una crisis de liderazgo, y sustancialmente por una disfuncionalidad cultural con lo que realmente la situación del país y del mundo necesita. Y en base a ello diría más, para concluir, qué son nuestras síntesis de muchas de estas intervenciones que hicimos más claramente con el mundo de los funcionarios, tanto políticos, de gobiernos, en gobernaciones, en intendencias, es que hay 5 aspectos que se dan con mucha frecuencia. 3 que son actitudinales: el cortoplacismo, la falta de respeto a la diversidad
y fundamentalmente no entender lo que significan las ventajas, las posibilidades y las necesidades en un mundo tan complejo como el actual de la asociatividad. Este modelo que supone básicamente que, primero, como se dijeron recién, no nos salvamos solos, muchas cosas que hacemos son muy parecidas a lo que hacen nuestros semejantes o otros colegas o otros, y que realmente necesitamos fundamentalmente asociatividad. Y las dos últimas son más bien aspectos aptitudinales, son aspectos desarrollables. La de saber pensar totalidades refleja una carencia de pensamiento en nuestros dirigentes, de lo que nosotros llamamos el pensamiento sistémico, el pensamiento más holístico. Seguimos viviendo muy aferrados a nuestros modelos mecanicistas, vemos partes, vemos linealidades, donde el mundo tan complejo, esto no puede resolverlo de esta manera. Todos los que hemos trabajado y somos especialistas en estos temas nos sorprende, y cualquier situación que veamos en la realidad cotidiana es una manifestación clara de esto, de tener que resolver situaciones básicamente con un simplismo y un reduccionismo que altera la capacidad y el conocimiento humano. Y último, es que todo esto además implica fundamentalmente capacidades conversacionales que tampoco nuestros dirigentes tienen. Yo las llamo las conversaciones en 3D. Y estas 3D son 3 formas de hablar, que son la discusión, el debate y el diálogo. En la Argentina está instalada la discusión y el debate. No hemos podido todavía pasar al diálogo. Mientras no pasemos al diálogo, la posibilidad de poder modificar culturas, modificar situaciones como la que he planteada, nosotros las consideramos absolutamente imposibles. Gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a pasar a la... También. Gracias. Vamos a esperar el material. Bueno, comienzo agradeciendo claramente a SIGOP. Me parece muy interesante poder crear estos espacios de debate sobre conceptos que todavía estamos tratando de entender de qué se tratan, ¿no? Esta idea de gobierno abierto, a mí me tocó básicamente leer para venir acá, porque uno tiene ideas generales, pero tiene las mismas preguntas que dejaron varios de los panelistas, digamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto? Y básicamente, ¿cuál es la agenda, digamos, si esto tiene una agenda de aplicabilidad en la Argentina? ¿Quiénes serían los destinatarios de esta agenda de gobierno abierto? Básicamente, dos actores, la sociedad civil por un lado, los ciudadanos, y los líderes políticos, y podemos hacerlo también extensivo a todas las áreas de liderazgo, ¿no? Pero entonces me parece interesante poder debatir de qué se trata esto de gobierno abierto. En el caso, digamos, del rol de la universidad, es un poco, digamos, ambicioso, digamos, la consigna del panel, digamos. Yo creo que hablo de la carrera de grado en Ciencia Política, si bien soy directora de la Universidad de El Salvador. También compartimos con Sergio nuestros espacios en la Universidad de Buenos Aires. Creo que en realidad acá hay una idea, digamos, interesante en el sentido de que las universidades argentinas, obviamente, públicas, privadas y demás, están reposicionándose frente a un clima de cambio, digamos, ocurre un clima de cambio, digamos, somos hijos del clima de época. Creo que el diagnóstico no es, digamos, óptimo, pero tampoco es tan negativo, digamos. Claramente, digamos, en este ayornamiento de los claustros y de los programas al clima de época, creo que Brasil nos ha llevado una ventaja, nos ha ganado una ventaja que antes era monopolio, digamos, de los profesionales argentinos. Creo que ahí hay una gran agenda, digamos, en términos de formación, de dirigentes científicos, políticos, culturales, empresariales, etcétera, que produce la universidad como capital social. Creo que eso sí es un punto. Pero no obstante, y hablo de la carrera de grados, de ciencia política en general en el país, creo que se están ayornando a esta idea de terminar con la disociación, ¿no? Una cosa es el conocimiento curricular y otra cosa básicamente es el tránsito por la gestión del Estado. Creo que desde el inicio de la democracia, justamente incluso un artículo de SIGOP, cuantifica un poco esto, cuál es la presencia, digamos, en la formación curricular de la gestión del Estado. En general, esto no está en los grados. En la carrera de grado no se habla, digamos. En las carreras de grado de ciencia política hoy, el tema del líder y la formación de liderazgo siempre son actividades extracurriculares, ¿no? Pero, digamos, son algo que se agrega, pero que no está dentro de la estructura curricular. Y toda esta dinámica
de liderazgos políticos, empresariales, etcétera, etcétera, culturales, orientados a la gestión organizacional, se da en el ámbito de posgrado. Claramente Sergio lo podrá, digamos, Flaxo fue en ese sentido, digamos, líder en Argentina y en Latinoamérica, pero digamos, en el caso de la ciencia política en Argentina, claramente la Universidad de Buenos Aires, con la maestría de Administración Pública y Políticas Públicas, y la Universidad Nacional de Córdoba fueron como líderes en esta idea de incorporar, digamos, un ámbito de formación en la gestión del Estado. Ahora bien, yo quisiera detenerme un poco en el punto de las carreras de grado, que es lo que más conozco, y sí, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos también de líderes, ¿no? Y entonces vamos a ir a la segunda diapositiva y la convocatoria del evento, ¿no? La convocatoria del panel es Líderes para el Cambio, Gobierno Abierto. ¿Cuál es el rol de la universidad en la producción de estos componentes democráticos? ¿Sí? Bueno, son dos expresiones que dicen mucho, pero en realidad explican poco. ¿Qué entendemos por líderes para el cambio? Primera pregunta. Segundo, ¿qué entendemos por gobierno abierto? Que ha sido un poco el eje del debate entre los expositores. Bueno, tratemos de avanzar en estas preguntas. Primera cuestión. La democracia no es hoy un experimento en el mundo. Ya hace un par de décadas que la democracia demuestra un producto, un ejercicio, una dinámica. Tenemos resultados y podemos comparar esos resultados. Es decir, que cuando uno habla de la democracia, no está hablando de algo en el vacío y cada día es incierto. Sabemos mínimamente, y eso estudiamos en las carreras de grado, de qué se trata la democracia. Podemos comparar resultados, ¿sí? Nada es un salto al vacío en la democracia. Hay un aprendizaje colectivo, científico, comparado, acumulado. Y eso es una ventaja, ¿sí? De modo que desde este lugar me parece interesante pensar esta propuesta de gobierno abierto. Y yo coincido en gran medida, tengo una mirada muy similar, algunos de los conceptos que avanzó Guillermo Schweinheim esta mañana y también José Num, cuando tenían un sesgo pesimista con respecto a este concepto de gobierno abierto como una nueva teoría democrática, una doctrina democrática, una teoría administrativa, en fin, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto? Cuando digo pesimista, básicamente voy a citar a Serwowski, que es un gran politólogo polaco, que dice, en realidad, ser pesimista es ser un optimista informado, ¿sí? Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la agenda del gobierno abierto en la Argentina? ¿Sí? Uno puede decir que el gobierno abierto es una tendencia, un clima de época en las democracias desarrolladas. Y es paradójico, ¿sí? Porque cuando uno piensa en las democracias nórdicas, ¿sí? Dinamarca, Suecia, Noruega, diríamos, bueno, ahí no habría nada para cambiar, porque ahí realmente la ciudadanía, diríamos, es óptima. Hay poder civil independientemente del poder estatal y, diríamos, son los índices de bienestar más desarrollados de la democracia. Ahí hay un ejemplo de que la democracia funciona sin tantas fallas como las que por ahí exhiben las democracias de reciente creación, ¿no? Entonces, lo que digo yo es, donde surge esta dinámica del gobierno abierto, tal vez es donde menos se la necesita. Entonces, ¿hay algo que nos sirva a las democracias latinoamericanas en general y en particular en Argentina? Y yo creo que sí. El punto es que, porque no todo, ¿sí? No todo del gobierno abierto sirve, digamos, ¿no? Bueno, vamos al tema de las universidades. Primera cuestión a analizar. Liderazgos, cuadros políticos, no es lo mismo. No es lo mismo. La pregunta es, ¿las carreras de grado en ciencia política están obligados a producir liderazgos, cuadros políticos? Creo que lo hacen, no porque se lo propongan, eso es lo que producen, ¿sí? Producen más que nada, diríamos, hay una cosa muy paradoja cuando pensamos en liderazgos y cuadros, porque no son sinónimos. Un líder básicamente es alguien que quiere cambiar. Un líder es eso. Según Max Weber, el líder es alguien disruptivo, no es cualquier persona. No todos tenemos que ser líderes. Y aquí también hay algo para desmitificar. Cuando hablamos que la democracia ya no es un experimento, decimos que hay que desmitificar también este sentido épico del funcionamiento democrático y tenemos que empezar a conectarnos con el funcionamiento real de los procesos democráticos. Tal vez no son tan fantásticos, pero a mediano y largo plazo son realmente increíbles. El hecho de que la democracia como gobierno colectiva a escala de masas sea sustentable es magnífico. Eso es un resultado épico. Ahora, la dinámica diaria de la democracia es mucho más opaca. Diríamos,
No sobran líderes en las democracias consolidadas. A veces faltan muchos líderes en las democracias de reciente creación, pero esto es la media de las democracias reales. No sobran líderes. Los líderes no son, digamos, algo tan común, ¿sí? Las democracias viven con cuadros políticos y el cuadro político básicamente es alguien que hace una división de trabajo eficiente. El líder es alguien que genera y lidera un cambio. Primero lo genera, después lo lidera. Y el liderazgo no es sinónimo de líder. ¿El liderazgo qué es? Es la caracterización de cómo se conduce la política o la empresa, o sea, es la actividad. ¿Cómo es el liderazgo? Es la actividad de conducción. Entonces, a mí me pasa una cosa muy paradójica cuando veo qué pasa con los alumnos de ciencia política en distintas universidades, porque he tenido también el honor de dar clase, digamos, en DITEL, en UBA, en la UCA, en El Salvador, y digamos, y entran muchos líderes y cuando llegan a cuarto año ya son todos cuadros. Y uno podría decir, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Porque el que sigue y elige ciencia política o alguna carrera vinculada a sociales tiene esta idea de verse a sí mismo como un líder, alguien que va a protagonizar un cambio. Esto es así. ¿Por qué finalmente todos terminan siendo cuadros? Y acá hay un punto clave para pensar. Si uno piensa en la Argentina actual, ¿cuál sería la agenda del gobierno abierto? Primera cuestión es desmitificar. Cuando decimos, bueno, las universidades tienen que producir líderes para el cambio. Bueno, pero pensemos en la Argentina. En la Argentina, los jóvenes gobiernan hoy, digamos, ¿no? O sea, primera cuestión es desmitificar. Cuando hablamos del cambio, ¿qué le está faltando a la Argentina hoy? El legislador argentino no es el legislador octogenario americano, ¿no? La tasa de reelección legislativa en la Argentina es la más baja de las regiones, es decir, que los jóvenes gobiernan. Los jóvenes, esos cuadros políticos, yo diría con una excelencia media alta, los cuadros de ciencia política en la Argentina están bien formados, cuadros de grado, no estoy hablando posgrado, después de esa es otra historia. ¿Que le falta? Por supuesto que le falta. Y eso debería ser incluido en las currículas. Esta es la agenda para las universidades. Ahora bien, estos chicos que salen de los grados y son los dirigentes políticos actuales, la pregunta es, ¿tienen la formación básica para gestionar? Bueno, tienen la formación básica para gestionar, pero ¿qué es lo que pasa en la Argentina de hoy? Que casi todos los que gobiernan son jóvenes y en todos los partidos políticos, pero no hay pensamiento estratégico en la Argentina. Entonces los jóvenes gobiernan cuadros de excelencia sin pensamiento estratégico. Algo está pasando. ¿La falla está en la universidad? ¿O la falla está en la estructura, digamos, en algunas estructuras de incentivos en los partidos y en el Estado? La pregunta es, ¿dónde está la agenda del cambio? ¿Sí? Porque, ¿por qué? Digamos, ¿por qué no hay pensamiento estratégico? ¿A qué me refiero con pensamiento estratégico? Básicamente un poco a lo que Oslak plantea en su último artículo, digamos, el tema de la proyección de un proyecto. Estrategia es poder salir del presente, estrategia es pensar en el futuro. Y uno ve la política de hoy, y a mí me produce mucha paradoja. Yo digo, los jóvenes argentinos que hoy tienen y militan en estos partidos nacionales, provinciales, etcétera, son jóvenes octogenarios, ¿sí? Son jóvenes octogenarios porque conocen bien la dinámica de supervivencia y de gestión del poder, pero no pueden tener proyección estratégica del país. Por eso es una especie de presente permanente. Entonces la agenda, me parece a mí ahí, del tema del gobierno abierto es no tanto, digamos, enfatizar en producir líderes, sino ¿qué hablamos cuando hablamos de liderazgo? Y entonces, ¿qué es el liderazgo democrático? El liderazgo democrático debe tener algunos atributos que no se están enseñando ni en los partidos, básicamente, ni en el Estado, ni en las universidades de grado. ¿Cuáles serían algunas de las cualidades del liderazgo democrático? El liderazgo democrático no es cualquier tipo de liderazgo, y esto ahí me parece que es la agenda del gobierno abierto en la Argentina. ¿Cuáles serían los atributos de un liderazgo democrático? Básicamente un modo de gestión de recursos financieros. No se gestionan los recursos financieros de cualquier modo. Debe haber un modo democrático de hacerlo. Básicamente, un modo de gestionar los recursos humanos, y un poco es lo que hemos visto, las arbitrariedades, etcétera, de la burocracia, las dinámicas, los problemas de formar carrera, la ausencia de meritocracia, etcétera. Bueno, debe haber un modo, ¿sí?, de gestión de recursos humanos democráticos. La gestión de la información. Debe haber un modo de gestionar la información democráticamente.
finalmente, la gestión estratégica, debe haber un modo de pensar el tiempo democráticamente. Es decir que, si yo diría liderazgos... Te quedan... Sí, Ya cierro. Ya cierro. Digamos, trabajar en eso, liderazgos. Es decir, ¿cuáles son los atributos del liderazgo democrático? Bueno, tiene que ver con el modo en que se gestiona, el modo en que se ejerce el poder en 3, 4 o 5 áreas de gestión clave, válido para todos los partidos que quieren gestionar el Estado. Finalmente, y con esto termino, y no, pasé mal. Bueno, ahí está. ¿Cuál sería la agenda, digamos, del gobierno abierto en la sociedad civil? Yo también coincido básicamente con los que me siguieron y, digamos, creo que tampoco hay que pedirle a los ciudadanos que participen todo el tiempo. Los ciudadanos participan cuando sienten que la participación es necesaria en ese clima de época, en ese momento específico, en ese ciclo político, digamos, ¿no? Entonces, también coincido en que la sociedad civil puede producir sesgos, ¿sí? Y esto de que, bueno, no siempre, digamos, ¿quiénes son los que participan? Finalmente, ¿quiénes usan estas metodologías y estos medios, digamos, de acceso, digamos, dinámico a la información del Estado? Ahora, también es cierto una cosa. La sociedad civil, la pregunta que hoy dejó uno de los expositores fue, en Argentina hay que desmitificar esta idea de que solamente, porque la pregunta no es si solamente buscan la información 10 ONG, digamos, ¿no? Y no los ciudadanos. Yo coincido con que la sociedad civil en los países latinoamericanos no es la sociedad civil en Noruega. Y uno podría hablar de sociedad civil pensando clase media y ONG y pueblo, gente que no tiene acceso. Eso está bien, digamos, es verdad que eso ocurre. Y entonces el sesgo de participación puede ocurrir. La pregunta es ¿por qué los otros ciudadanos no lo hacen en forma independiente? Hay un problema de acceso. Y entonces la idea, y me parece que la sociedad civil, ahí sí hay un empoderamiento que el gobierno, digamos, abierto sugiere. Y es que la sociedad empieza a vivir los derechos no como concesiones estatales, sino como ejercicios. Los derechos no los concede el Estado, los es al revés, ¿no? Los ciudadanos son los principales, los que delegan. Pero entonces, y esto me parece interesante lo que dijo Num, cómo usar el gobierno abierto. Bueno, creo que sí, que la gente tiene que aprovechar, tiene que ser un ciudadano activo y pensar, y ahí tiene que ser el cambio cultural. Es decir, un proceso justo, pensando en este caso de las causas fraguadas, es decir, el derecho a un proceso justo no es algo que se concede, no lo puede conceder la Corte, es algo que se ejerce. El derecho al acceso a la información no es algo que concede el Estado, es algo que ejercen los ciudadanos. Es decir, la idea de gobierno activo es la idea de un ciudadano activo que controla el poder político. Gracias, nada más. Gracias, Carla. Le vamos a pasar el micrófono a Alejandro Piscitelli. Okay. Bueno, agradezco a los organizadores y me alegra mucho. Bueno, aprendí un montón de estas dos posiciones y acá tengo a mi querido Oscar Oslak, con el cual trabajamos en los albores de la democracia. Y me acordé porque él era subsecretario de Reforma Administrativa con el ingeniero Roulet, de secretario de Estado de la Función Pública en ese momento. Y cuando habló de la Remington, en ese momento llegaron las primeras computadoras al Estado. Había una o dos que eran como tótems ahí. Por supuesto no había internet, no había nada. Aunque en la DIGRAT, que era la dirección del Registro Automático de Datos, tenían unas enormes cintas y ahí se hacía en ese momento el conteo del personal de la administración pública. Había 2 millones de personas en ese momento. Pero se contaban en aquella época. Y se contaban, había 2 millones en ese momento. Estamos hablando del año 84, 85. Y el doctor Oslak escribía, no sé si en una Remington, pero en alguna máquina, y escribía con una perfección absoluta. O sea, se ponía a hacer un memo, un informe, etcétera, escribía de corrido 1, 2, 3, 4 páginas, 5, y siempre quedamos admirados, ¿no? Así que no necesitaba computadora, me parece muy bien eso. Todavía no fue superado por la computadora, con una elegancia y una sofisticación que seguimos admirando. Yo quiero hablarles un poquito de la cultura digital. Quiero hablarles un poquito del futuro de las universidades y quiero hablarles un poquito, creo que lo que se habló acá tanto de
la gestión de liderazgo como de la gestión de cultura es muy a propósito de lo que yo veo como una crisis terminal de las universidades que nosotros tenemos en este momento. Esto, a ver... porque el futuro de las universidades ya está acá, solo que está muy desigualmente repartido. Estamos conviviendo con una serie de problemas que tienen todas las universidades. Hay ranqueadas en los índices internacionales 17.000 universidades en el mundo. Hay muchas más, por supuesto, pero ranqueadas hay 17.000. Hay índices, el chino, el europeo, etcétera, donde ponen a las primeras 500, a las primeras 300, a las primeras 200. Las latinoamericanas prácticamente no figuran en esos índices. Los problemas de las universidades son totalmente obvios, ¿no? La idea de costo creciente en Estados Unidos. La deuda que los alumnos tienen con el sistema educativo es de $1 billón. O sea, 1.000 millones de millones. Prácticamente un alumno que se recibe en una universidad en general privadas, pero también estatales, porque las estatales son también aranceladas. Y sobre todo si uno no es el Estado, tiene que pagar una cantidad impresionante, significativa. La deuda que un estudiante saca cuando se va a la universidad puede ser de $20.000, $50.000, $100.000, ¿no? La falta de productividad, o sea, esta distancia brutal que hay entre los 4, 5, 6 años, no hablemos de lo que se tarda en recibirse en la Argentina, con lo que después uno gana o produce socialmente. Las universidades son tremendamente endogámicas. Habrá casos excepcionales y habrá casos de innovación, habrá casos de transformación, pero en general las universidades, como lo dijo muy bien Ken Robinson en un video que cambió la historia, el año 2006, una charla TED, dijo básicamente la función de las universidades es fabricar profesores universitarios y papers, pero es decir, la función básica de las universidades es autorreproducirse. Lentitud de reacción frente a necesidades sociales. Las hay, cada tanto, pero es en una relación inversamente proporcional. La transformación de la sociedad es brutal, y más en el caso argentino, ¿no? Que cada 10 años tenemos, como bien decía de Pablo, no teníamos crisis económicas, ¿no? Sino que teníamos caos económicos o teníamos revoluciones económicas, ¿no? Las universidades se mantienen, las crisis van y vienen. Nosotros estamos acostumbrados en los últimos años a una idea que generó Clayton Christensen, y también venía esta idea de Schumpeter del año 30, ¿no? De la idea de la destrucción creativa del capitalismo. Pero en este caso la destrucción creativa hace referencia a industrias y hace referencia a ámbitos culturales. Fue una gran noticia el año pasado el cierre de Kodak, una empresa que duró cerca de 120 años, que tuvo, como otras, el ejemplo de Xerox también es muy apropiado. Kodak tuvo la oportunidad de pasarse al digital, no lo hizo, perdió el tren y finalmente quedó fuera de competencia. El caso de Xerox es un caso fantástico porque Xerox era una empresa tremendamente innovadora y Xerox en los años 80 decidió hacer una inversión atípica, creó un laboratorio de investigación de los que ya no hay, se llamó Xerox PARC, y en ese Xerox PARC creó un prototipo de una máquina que se llamó Alto, y esa máquina Alto, que nunca fue fabricada, fue la abuela de la Macintosh, o de la Lisa, de la Macintosh, de Windows, etc. Y fue Steve Jobs haciendo una visita en el año 82, cuando todavía dirigía la parte de Apple de las Apple II, que vio la maquinita, una maquinita achaparrada, muy parecida a lo que después iba a ser la Macintosh tradicional, y le robó al mejor estilo japonés, ¿no? De la ingeniería invertida, puso $100.000 en Xerox y se quedó con la Macintosh. En este momento Apple tiene una valorización de mercado de $600.000 millones, es la empresa que tiene más valorización de mercado del mundo. Jobs ya no existe, pero lo que hizo quedó grabado en esa máquina, ¿no? Entonces, fotografía, música grabada, editoriales, PDA, servicio postal, todas esas cosas están prácticamente destruidas, desaparecidas, etcétera, ¿no? Por supuesto, los gigantes de Hollywood y las industrias se defienden. Tenemos la lucha en este momento entre estos productores de blockbusters y los que son los incumbentes que tratan de meterse en su camino, en el caso famoso de Taringa, Cuevana y todo ese tipo de empresas, muchas non santas, no vamos a hacer la apología de la pérdida del copyright por sí mismo, pero estamos viendo estas modificaciones, ¿no? Y estas empresas que tenemos acá son todas empresas muy tristes. Voy mucho a Estados Unidos y en Miami hay unos hermosos malls, shopping, etcétera. Había uno
Merrick Park, que es uno de los más bonitos que hay ahí en Coral Gables. Es precioso y tenía en el tercer piso un Borders enorme, prácticamente una manzana. El año pasado se fundió Borders, fue comprado algunas partes de ellos por Barnes & Noble y hasta Sony está en la estacada, ¿no? Entonces, la pregunta es, si las industrias potentes, piensen que estamos hablando de industrias del cine, estamos hablando de las industrias de la música, estamos hablando de industrias que tienen muchísimo tiempo, están en crisis, ¿por qué la universidad zafaría de esta crisis? En definitiva, la universidad tiene mucho en común con muchas de todas estas industrias culturales, creativas o generadoras de información, conocimiento, formación, etcétera, ¿no? Bueno, el costo de entrada para generar una universidad es mucho más alto, tal vez, que el de las industrias. De hecho, en Estados Unidos no hay ninguna universidad importante creada después de 1900. Las que hay son tradicionales, tienen 200, 250 años. Ha habido algunas que se han metamorfoseado, pero verdaderamente el costo de ingreso es altísimo. Y lo vemos también en el caso argentino. Fíjense que uno de los grandes problemas que tiene la ley de medios es que ha reservado 1/3 de su cuota para ONGs, empresas, etcétera, pero los pliegos son incomprables y poner en marcha una televisión o una radio de esas características implica varios millones de dólares especificados, como se dijo hace un rato, y no se puede hacer. Entonces, por más que legalmente está disponible, eso no se puede hacer. Entonces, ¿a dónde miramos? Tenemos dos miradas posibles a esto. Una mirada es la del propio Christensen, que habla de la innovación disruptiva y que ha publicado un libro que se llama precisamente La Universidad Innovadora. Para su información, no sé si saben, ya en Argentina hay algunos colegios que están trabajando con iPads. Hay un colegio que se llama Northfield en Escobar, que tiene 30 iPads y en colegio primario, ¿no? Es una cosa muy novedosa, muy interesante. Y hay un sistema 1, que es un sistema que empezó en México, de Santillana, que está trabajando directamente con iPads, ¿no? O sea, una idea es la de early adopters. Vayámonos con lo más novedoso, lo más nuevo, etcétera, pero dentro de lo que ya tenemos y hagamos una transformación lo más bonapartista posible. La otra idea es la de Van Hippel, que es una persona interesante y muy apropiada para este seminario porque es una de las personas que más ha trabajado en lo que se llama innovación abierta, Open Innovation, y en la democratización de la innovación. Entonces, Van Hippel es como el gran teórico de la innovación para estas cuestiones. Y decíamos, había estos dos modelos, ¿no? El modelo de Christensen, que en esta vez la pifió realmente, es una escuela que había, un college que había en Estados Unidos, se llama Reed College, que se transformó en la Brigham Young University en Idaho, y que gasta la mitad del libro hablando de cómo es posible una transformación de universidades que ya existían, ayornándose, usando gadgets, nuevas tecnologías, etcétera, y tenemos una universidad que sería del siglo XXI, ¿no? Y las propuestas que tenían eran estas, ¿no? Estamos hablando de líderes, estamos hablando de nueva formación, estamos hablando de nuevas formas de aprendizaje, estamos hablando de integrar las tecnologías al conocimiento, etcétera. Bueno, el blended learning, que es la combinación de lo virtual y lo real, pocas disciplinas, que sean disciplinas muy específicas. Una idea que es fantástica, que los sindicalistas me van a sacar corriendo, pero es la abolición del receso del verano. La abolición del receso del verano es nefasto para los chicos de bajos ingresos. Y la discontinuidad de la formación a nivel de primario y secundario de los chicos que pierden el verano es una pérdida de capital simbólico y cultural brutal que tiene mucho que ver con la repitencia y que tiene que ver con el abandono escolar. Así que no es una tontería hablar de la abolición del receso del verano, ¿no? Y las orientaciones a grado. Acá se habló mucho, le comentó mucho ella, por suerte, el tema de la insistencia en el grado. Bueno, las universidades que quieren ganar plata se van a focalizar en el grado, porque el grado no tiene la masividad. Cuando yo estudié en Estados Unidos en un máster en el 80-81, ese año ha sido un año particularmente potente, y ese año había habido 80.000 personas que habían tenido su PhD, 80.000 médicos, 300.000 máster y 800.000 bachelor, ¿no? Entonces el nivel del bachelor es un nivel realmente muy, muy masivo. Esta idea de bonapartista, mejorar un poquito para que no mejore nada demasiado, tiene que ver con esto. Con todas ideas que no nos interesan mucho, porque tiene que ver con una visión tecnocrática de la universidad, con una visión economicista de la universidad, que tiene que ver fundamentalmente con una visión de la universidad que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá, que tiene que ver con el cambio, con la transformación, con el liderazgo, con la novedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa postura de Christensen no nos interesa mucho. Y sí nos interesa esta otra, la odisea de este señor que se llama Sebastian Trum. ¿Quién es Sebastian Trum? Sebastian Trum es un señor alemán, de pico de años, que el año pasado, hace 10 años, se mudó a Estados Unidos. Es un tipo absolutamente brillante,
consiguió en 10 años de llegar a ser un inmigrante, a ser un tenured professor en Stanford. Es un líder de Google en el área de vehículos autotripulados. Es la persona que ha conseguido que los coches ya puedan manejarse solos. Han sido aprobados por el estado de Nevada y próximamente lo va a hacer por el estado de California. Coches que se manejan solos y que pueden andar perfectamente y son mucho más seguros que los que manejamos los humanos. Pero acá no lo trajimos por ese dato, sino por el hecho que el año pasado se le ocurrió hacer un open course, un curso abierto. Esto no es ninguna novedad, esto lo había empezado el MIT hace 10 años atrás con el OpenCourseWare, que había puesto 1000 cursos, ya puso 2000, ya los tienen todos en línea. Pero este caso era muy diferente. Este es un profesor con mucha ascendencia en Stanford y decidió abrir un curso de introducción a la inteligencia artificial, que iba a ser exactamente igual que el que da presencialmente para 30 alumnos, tremendamente complejo, tremendamente sofisticado, con los exámenes, con todo, no iba a dar crédito, pero iba a tener el mismo nivel. Y se empezaron a inscribir gente. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 160.000. 160.000 alumnos. Como él trabaja en Google, logró escalar el servidor. Se imaginan que peticiones para un servidor de 160.000, como estaba previsto para 1000, 10.000, lo que fuera, se hubiesen caído todos los servidores de la Argentina, si eso hubiese pasado acá, de cualquier universidad. Lo lograron escalar en tiempo. Y de los 160.000 alumnos, se recibió una enorme cantidad, casi el 90%, solo que 258 se recibieron con las más altas calificaciones, con las calificaciones perfectas. Claro, en una cantidad de grandes números, 258 es una cosa nimia. Pero de todas maneras, lo hizo. Entonces el hombre tenía dos opciones, muchas opciones tenía. Podía haberse quedado tranquilo con eso, o podía haber hecho lo que hizo finalmente. Renunció a su tenured position en Stanford. Eso solo merece la admiración eterna, ¿no? Porque que un profesor haya abandonado su tenure en Stanford y creó una empresa que se llama Udacity. Y esta empresa Udacity lo que está haciendo en este momento, está dando 3 cursos, va a tener 8 en total, y está haciendo exactamente lo que hacía el año pasado, pero lo hace a nivel privado. O sea, se fue de Stanford, Stanford no quiso retenerlo, no supo retenerlo, y el hombre se mandó a esta cosa que es fundamentalmente la idea muy fuerte, muy fuerte, de Open University, Open Information, Open Course. Una apertura absoluta. Tan absoluta que me salgo del techo de la universidad, que me salgo del techo de la institucionalidad, que me salgo del techo de los condicionamientos y invento una nueva forma de generar líderes, eventualmente del futuro. Porque, fíjense, en la Universidad de Buenos Aires, ¿cuál es la gran diferencia entre la Universidad de Buenos Aires, haberlo vivido, ¿no? Yo cuando empecé a cursar, en el año 67, cursaba simultáneamente la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y la carrera de Economía en El Salvador. El problema con la Universidad de Buenos Aires es que era bueno, ahora infinitamente más, era una carrera de obstáculos. O sea, encontrar la oficina, encontrar el papel, encontrar al profesor, era nada. O sea, lo que uno tenía, como no había Google y no había brújula en esa época tampoco, necesitaba una enorme iniciativa. O sea, que la persona que estudia en la universidad pública, y lo sigue siendo hoy, es una persona que tiene que tener una enorme resiliencia, una enorme capacidad de adaptación y de cambio y de transformación que no tienen las universidades privadas. Ahora, ¿cómo andamos en nosotros por casa con todos estos temas, ¿no? Con facultades sin conectividad. No lo tiene la Universidad de Buenos Aires, yo estoy en la carrera de comunicación, no tiene conectividad en la Universidad de Buenos Aires, año 2012. La banda ancha se empezó a distribuir en Argentina en el año 2001, estamos en el año 2012 y no tenemos conectividad, salvo que nos compremos un modem 3G, que lo hemos hecho y nosotros tenemos conectividad en nuestra clase. Tenemos una masiva cantidad de profesores en las humanidades, internetfóbicos, tremendamente fóbicos, pero también alumnos que son fóbicos a la conexión y que se dicen críticos. Nosotros dijimos, tienen ontología crítica made in UBA. Entonces, bueno, tienen esa característica, la tecnología les hace mal, le da sarpullido, no sé, genera problemas. Sin embargo, y a pesar de eso, se puede trabajar por proyectos. Hemos hecho unos proyectos realmente fantásticos desde el año 2009, ya vamos por el 4º año de inventar este tipo de proyectos. ¿Qué es trabajar por proyectos? Lo hicimos primero con el proyecto Facebook, después lo hicimos con Twitter, lo hicimos con medios, en este año estamos trabajando en narrativas interactivas y la idea que tenemos básicamente es esa, ¿no? Es de trabajar en forma colaborativa, de trabajar usando la red, de trabajar en esto que se llama la flipped classroom, la clase invertida, ¿no? Donde se estudia fuera de la clase y se lleva adelante la discusión y el proyecto. Estas cosas que dijiste vos de la comunicación 3D me gustó mucho, porque es lo que se hace el debate dentro de la clase, ¿no? Y para ir terminando, entonces,
Hay muchas cosas para decir y hay mucho para hacer y yo creo que estamos en un momento de una creatividad social realmente fantástica. Eso que pusiste vos ahí del optimista como un pesimista informado, me parece más que pertinente, porque tenemos que ir más allá de los dualismos y de las oposiciones, ¿no? Esta es la oposición entre investigación y enseñanza. Hay muchísimos trabajos que están mostrando que la tendencia mundial es a una disociación. Las universidades privadas se van a dedicar a la enseñanza y las universidades públicas a la investigación. Esa disociación va a romper la espina, la columna vertebral de lo que nosotros entendemos como formación integral, y si no se hace algo para revertirlo, vamos en esa dirección. Y una cosa que me parece muy importante es esta idea de los labs de investigación. Nosotros acabamos de crear un lab en el programa Conectar Igualdad, en el programa de gobierno que distribuye computadoras. Es un laboratorio del futuro, donde muchas de las cosas que estamos diciendo las estamos llevando adelante y que tiene que ver con eso, la inmersión masiva en lo que se llama el pensamiento de diseño. Yo creo que el gran problema de las universidades, sobre todo las humanistas y las críticas argentinas, es que son universidades que básicamente lo que hacen es piensan demasiado, se van por las nubes de Úbeda. Y lo que nosotros necesitamos es un pensamiento-acción, lo que necesitamos es un diseño, lo que nosotros necesitamos es una intervención. Entonces acá nadie dice abandonar la ontología crítica, lo que acá se dice es esa ontología crítica convertirla en proyectos, convertir las iniciativas y convertirlos en dispositivos de transformación y de cambio del comportamiento que van a tener como consecuencia la generación de nuevos líderes y de nuevas formas de operar. Pero si seguimos pensando no vamos a hacer nunca nada, si seguimos operando en el vacío no hacemos nada. Esto está ligado mucho a la idea de tercera cultura, me parece muy potente la idea de tercera cultura. La idea de tercera cultura es que tenemos que ir más allá de la capacidad de transformación de la ciencia, pero muchas veces la crítica, y de la capacidad crítica ineficiente de las humanidades. Necesitamos generar una tercera cultura, en eso estamos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos el micrófono a Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué decir de alguien que no llega a horario? Así que hay que remontar la situación. Pido disculpas, la verdad. La excusa creo que es peor que haber llegado tarde y es que miré la hora y miré mal la hora. O sea, el problema cognitivo grave me parece que es peor que... Pues pido disculpas especialmente a los colegas. Me perdí la introducción de Oscar. Y agradecer a Sigó por la invitación y saludar la iniciativa, que siempre que podamos discutir cómo podemos gobernar mejor nuestras democracias, ¿no? Creo que hay muchas cosas muy ricas todas las exposiciones para discutir, ojalá tengamos algún tiempo para intercambiar. Yo pensaba hace ya muchos años Aguilar Villanueva, uno de los propulsores en México de las investigaciones sobre política pública específica, hablaba como dos grandes orientaciones, ¿no? Entre los racionalistas y los incrementalistas. Los racionalistas creen más en la planificación, en sentarse y planificar a escala, a mediano y a largo plazo. Los incrementalistas, en cambio, entre otras diferenciaciones, esta es la principal, creen en ir adaptándose a los cambios que van sucediendo, ¿no? Ir avanzando paso a paso, digamos. Mientras uno cree en la gran escala, el otro cree en el trabajo más artesanal. Es difícil definirse por una de las dos de manera, yo creo que uno va haciendo ambas cosas, ¿no? Pero tal vez a veces momentos de cambios importantes, a veces plantear las planificaciones a larga escala son complejos, digamos, ¿no? Porque justamente lo que en medio de la crisis mirar el horizonte se vuelve más complicado y el incrementalismo en ese sentido aporta algo. En el caso de la experiencia que yo quería transmitir hoy brevemente, tiene que ver con parte de esto, con experiencias que yo viví, tanto trabajando en el Estado, en la entonces Secretaría de Gestión Pública, ahora Secretaría de Gabinete y Coordinación de Asuntos Administrativos, y en Flaxo, donde es muy jovencita, una maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo que abrimos hace 3 años, ¿no? Bueno, ¿qué nosotros nos motivó cuando empezamos a pensar este programa hace 5 años, ¿no? En el caso de la maestría, ¿qué es lo que nos motivaba? Bueno, la idea de que la maestría tenía que estar, por lo menos tenía que pensar en 2 cosas, ¿no? A la hora de pensar las formaciones. En los agentes públicos, en aquellos que nosotros suponíamos que queríamos formar, digamos, suponíamos que iban a venir, y de hecho fueron los que vinieron, pero también en la ciudadanía y en la sociedad en general. Es decir, esos agentes públicos, con la crisis del paradigma weberiano, normativista, están en función de aquellas demandas que tienen que ver con la ciudadanía, digamos, ¿no? Por el Estado como garante de los derechos de los ciudadanos. Entonces, pensar la administración pública en esas 2 esferas. Efectivamente, los agentes concretos que la ejecutan, que materializan esas demandas, y la sociedad civil que, de manera bastante diversa,
demanda al Estado, ¿no? por sus derechos. Entonces, de esa manera hay como dos demandas distintas, ¿no? A mí, en caso particular, me había ayudado mucho la experiencia de haber pasado por, haber estado, era conjunto, en el tiempo, por un programa dentro de la Secretaría, que fue el programa que existe todavía, que se llama Carta de Compromiso con el Ciudadano. Lo más rico, yo estuve en el área de investigaciones del programa, de participación ciudadana se llamaba, pero en realidad lo que más hicimos fue indagaciones en la ciudadanía respecto del Estado, ¿no? Yo hasta que estuve, se hicieron investigaciones vinculadas a 25 organismos públicos nacionales y cuál era la percepción de la ciudadanía. Hicimos estudios cualitativos y estudios cuantitativos, de los que quería contar algunas cosas que a mí me sorprendieron mucho, de los que aprendí mucho, digamos. En cuanto a los agentes públicos, pensar ¿no? Es que no existe el agente público, ¿no? El burócrata. Existen las burocracias ligadas a roles que cumple el organismo. No es lo mismo las agencias de garantía de derechos, de regulación, de prestaciones, de control, de recaudación. Hay culturas muy instaladas dentro de estas organizaciones. Algunas culturas muy antiguas que efectivamente, como se ha mencionado acá, es necesario revisar, ¿sí? Pero esas culturas existen. Y la importancia que esta idea de identificación, esto que vulgarmente decimos ponerse la camiseta, es mucho más alto de lo que uno cree, digamos, ¿no? A través de, especialmente lo que se conoce como personal de planta, que lleva muchos años, hay una gran identificación con el rol, con la misión del organismo. Entonces, identificar el lugar donde está inserto ese agente público también nos hace necesario plantear la formación en ese sentido. Luego la variedad de los perfiles que adquiere el funcionario público, mucho más en Argentina, donde el estado escalafonario que tenía el Estado Nacional se fue desarticulando y hoy conviven no solo los planos de gerencia y los planos de empleado, sino aquellos que tienen una planta permanente, como suele decirse, de aquellos que tienen una planta transitoria, de aquellos que son contratados, de aquellos que tienen una gran formación, una alta formación, altísima en algunos casos, de aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, el universo es un universo altamente heterogéneo. A eso, en el caso nuestro, nos sorprendió al principio. Uno puede decir que inicialmente podía ser un fenómeno de tipo cambiario de las divisas, pero en el caso en Flaxo, y sé que ocurre en muchas universidades, la riqueza de la visita de los estudiantes de América Latina. Nosotros tenemos alumnos de Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá y México, ¿no? Y una chica cubana que quiso venir y la verdad no pudo salir por cuestiones financieras. Nosotros se nos hacía muy difícil ayudarla en esos montos, pero uno puede decir, bueno, tendrá que ver con el tipo de cambio. No, el punto es que a nosotros nos exigía también, y eso nos planteó a medida que avanzamos, una responsabilidad respecto a que Argentina tenía un perfil, y esto ahí ya salió en el estudio publicado en el diario, tanto en grado como en posgrado, una altísima concurrencia de estudiantes de otros países de América Latina. Con lo cual, bueno, por el motivo que sea, Argentina es una referencia nuevamente en cuanto a formación de estudiantes en el ámbito de lo público. Y finalmente, marcar esta eterna divisoria que se plantea, ¿no?, entre los involucrados políticamente, eso que mencionaba, los octogenarios que mencionaba Carla, y la vinculación técnica, ¿no?, la eterna pelea entre técnicos y políticos, que no tiene una solución definitiva, pero al que me parece permanentemente hay que buscar formas de acompañar esos procesos complejos de relación. Respecto a la ciudadanía, y esto aparece bastante claro, nuestra maestría se llama Con orientación al desarrollo, pero entendemos que el desarrollo no es la idea desarrollista de los 50, ¿no?, y que el desarrollo implica varias cosas. Demandas heterogéneas, multiplicidad de colectivos, ¿no? Y esto lo aprendí muy claramente en estos estudios cualitativos que hicimos con cámara Gesell, hasta que yo estuve habíamos hecho como 50, vinculados con gente, con ciudadanos que habían tenido experiencias con un organismo público en particular, no, digamos, la opinión suelta, sino gente que había ido a reclamar o que había hecho un trámite frente a ese organismo, qué evaluación hacía del mismo, ¿no? Y lo que queda bastante claro es la dificultad para comprender la matriz organizativa del Estado, ¿no? Todas las reformas que han sucedido en los últimos 20 años en la Argentina, los procesos de descentralización, de desconcentración que ha tenido el Estado, hace que para el ciudadano de a pie le sea bastante complejo comprender cuál es la vía para solucionar un problema, para hacer un reclamo, a quién responsabilizar, a quién insultar de última, digamos, ¿no? Uno no sabe si es el Estado provincial, el local o el nacional de quien tiene que ofuscarse, porque justamente esta redefinición del Estado
que ha habido y que sigue habiendo en parte, hace que la ciudadanía también no pueda absorber tan rápidamente esos cambios, porque muchos de ellos son bastante complejos. Entonces también una cuestión que se traduce en la diferenciación de los roles y en los niveles de gobierno, ¿no? Esta relación Estado local y provincial y nacional, con esta triple división que tenemos en Argentina, que también implica varias complejidades, ¿no? Esto parecía sumamente, nosotros hicimos un estudio con organismos de regulación y control, y esta idea parecía bastante clara, digamos, ¿no? Con la montaña de prejuicios, ¿no? Bueno, el organismo de control son toda la gente que echaron, supóngase del Enargas, es toda la gente que echaron de gas del Estado, y entonces se quedó ahí, digamos, ¿no? Todos los imaginarios sobre el organismo, incluso me acuerdo un grupo de otro ente de regulación donde toda la gente se quejaba del ente, que había sido muy maltratada, que el ente era malo, que funcionaba mal, que era corrupto, y al final el coordinador fue muy inteligente, dejó que la gente se pensara, y al final preguntó, bueno, ¿a quién de ustedes le solucionó el problema? Fue y le respondió frente a ustedes lo que quería. Y a todos se los había solucionado. Pero ninguno ha dicho, no, yo lo que busqué me lo solucionaron. Entonces, había ahí una distancia respecto a la relación, que evidentemente el organismo tenía que seguir trabajando, respecto a la imagen que la ciudadanía se hacía de ellos mismos, ¿no? ¿Qué pautas nos definen para en el ámbito universitario, ¿no? Respecto a estas realidades que apretadamente quise marcar, ¿no? Primero, y en esta tensión de la planificación, ¿no? y del incrementalismo, a mí me parece que hay muchos aspectos, si bien uno siempre adhiere por su propia formación, incluso académica, a la planificación y a los debates hacia los fines, la necesidad de los programas anclados, ¿no? La necesidad de programas que tengan que ver con formaciones que tengan que ver con problemas efectivamente reales que suceden en nuestros estados cotidianamente, en la forma que tienen y que adquieren nuestra práctica política, nuestra cultura. Sin duda hay aspectos que mutan, aspectos que son necesarios que muten, pero también hay tradiciones que nosotros heredamos, digamos, ¿no? E incluso nosotros mismos, en una maestría tan joven, nos vimos reflejados en las maestrías, la maestría decana que Oscar Orla abrió y otras que hay en el país, donde, bueno, también chequeamos un poco cuáles eran las orientaciones que esto se tenía, digamos, las continuidades que esto requería. Y en este sentido, entender la apertura, esta idea de lo abierto, como procedimientos, digamos, ¿no? Definitivamente los procedimientos, la transparencia siempre es saludada, pero entender los espacios de interacción y comunicación, ¿no? Nosotros creamos una cosa que nos cuesta, que funcione, yo ahora en realidad estoy de licencia en la maestría, pero sigo siendo docente, que es traíamos talleres con funcionarios. Bueno, nosotros profesores dan aspectos más de cuerpos teóricos, y bien funcionarios y le decimos conta la cocina, todo lo que se pueda contar, de los problemas cotidianos que se generan en tu organismo, ¿sí? Entonces hemos tenido 6, 7 experiencias donde han venido a contar problemas, evaluaciones, ¿sí? Hemos estado de distintos organismos, de distintos rubros que no tienen que ver con las tesis de los alumnos, pero que queríamos que interactúen con estos problemas cotidianos. Nosotros, dentro de las divisiones que hace CONEAGUA entre maestrías profesionalistas y academicistas, es una maestría que tiende al profesionalismo. De hecho, 80% de nuestros alumnos trabajan en el Estado. En el mismo sentido, y esta es tal vez parte de una discusión bastante más amplia y no saldada o abierta, mejor dicho, en América Latina, que es la cuestión del modelo de desarrollo, digamos, qué significa, cuáles son los componentes de ese modelo de desarrollo, partiendo de diferentes ámbitos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué queremos que sea el Estado? Si nos vinculamos a su funcionalidad o si nos vinculamos a su estructura. ¿Y cuáles son los actores, ¿no? ¿Con qué actores nos estamos interrelacionando y qué hacen esos actores hoy efectivamente en la Argentina? Las cámaras empresarias, los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos, esto que tenemos, no los que leímos en Bobbio, no, esto que tenemos acá y que funcionan acá. Y en ese diálogo, en esa interacción, nos parece bastante claro entender que la solución, no agregué la palabra de algunos, seguramente no de todos, de algunos problemas de la gestión, tiene que ver de la necesidad del diálogo entre esas experiencias concretas y la reflexión del ámbito académico, ¿no? Me parece que Alejandro señaló claramente, recién yo me acordaba de una anécdota, cuando yo estaba terminando la carrera a principios de los 90, Alejandro te invitó a dar una charla a un querido profesor que falleció, Mario dos Santos, y vos viniste a hablar del uso de qué era la computadora, me acuerdo, ¿no? Si la computadora era más que una máquina de escribir, ¿no? Me acuerdo del impacto, decíamos, no, es otra cosa, francamente no lo sabíamos.
Pero frente a este Estado concreto, y una vez falta de tecnologización dentro del Estado, y en el Estado ha habido, en todos los niveles, importantes avances en la tecnología, pero a veces la dificultad de adaptar esos procesos tecnológicos con las prácticas que los propios actores estatales tienen. Entonces, desde el campo de la universidad me parece que los desafíos, yo conté esta experiencia en Flaxo, podría contar experiencias semejantes en la UBA, tiene que ver con de qué manera, ahí ya muerto, de qué manera poder dar respuesta a eso, digamos, ¿no? La universidad no es una consultora, no es que va a dar soluciones inmediatas a eso, pero sí me parece que tiene la necesidad, tiene la obligación, si ustedes me permiten del término más duro, de estar involucrado con esas producciones que hace para evitar que simplemente produzcamos más profesores que enseñan en la universidad, que le van a enseñar a chicos que van a ser profesores que le enseñan en la universidad. En este diálogo, en esa tensión, me parece que es lo interesante de los programas que podemos plantear. Muchas gracias. Tengo que preguntarle a los organizadores si disponemos de unos minutos para un periodo de preguntas, respuestas y Teníamos disponible comentarios de tiempo, parte. Totalmente, no nos dieron llegar preguntas, pero si surge alguna pregunta. Sí, disponemos unos minutos. Bueno, aquí hemos tenido una mesa muy activa, hemos hablado de liderazgo, de cultura, de perfiles de la oferta y la demanda, de innovación tecnológica en educación, de interacción teórico-práctica, donde coincidieron, creo, Alejandro y Sergio. Sin duda, el tema es que todo esto apunta a un desarrollo, una transmisión de tecnología que puede o podría llegar a producir cambio cultural. Yo creo, sinceramente, estoy convencido de que a lo largo de la historia la tecnología ha sido siempre fuente de cambio cultural. Pero lo ha sido en la medida en que haya por lo menos un tercer ingrediente, a lo que algunos de los oradores del día se han referido, que es voluntad política. Y la voluntad política implica varias cosas, implica integridad, implica valores, implica vocación, implica lo que decía Carla, estrategia, ¿verdad? Creo que ese triángulo, ¿no?, entre tecnología, cultura y voluntad política es la única forma en que este avance tecnológico que va muy aceleradamente, siempre delante del cambio cultural, y la cultura siempre queda rezagada respecto de ese avance tecnológico, pueda llegar, digamos, por lo menos a acercarse. Esto dicho como una síntesis, yo diría, mínima de lo que se ha dicho aquí con mucha mayor riqueza. Abrimos unos minutos a la participación, ya que hablamos de gobierno abierto, hablemos también de paneles abiertos, ¿no? Y entonces no sé quién puede participar, si tenemos un micrófono itinerante por allí, no alcanzo a ver bien, pero hay alguien que pueda o acercarse aquí delante, le acercamos el micrófono. Buenas tardes a todos. Yo me acuerdo hace muchos años un foro de Texas sobre el tema de la universidad. Y me acuerdo que tenía un gráfico donde estaba muy bien representada universidad, Estado y sociedad. Muchos años atrás, cuando no existía nada que tuviera que ver con estos espacios virtuales. Digo hoy, en ese triángulo, ¿cómo se verían las fuerzas? Por sobre todo de la parte, me parece, entre comillas, más débil, que es el ciudadano, con esta interacción de empresa, Estado y sociedad. ¿Esto se ve que está funcionando, este triángulo? Está abierto. Bueno, reunimos 2 o 3 intervenciones y después pasamos la palabra. Hola. ¿Qué tal? Quería hacer una pequeña acotación. Me parece que Carla había mencionado, o tal vez yo entendí mal, que no había instituciones que se dedicaban a la administración pública en particular.
dentro de la Argentina. Bueno, yo soy licenciado en Administración Pública por la Universidad Nacional de General San Martín, en principio. Por otro lado, sí, creo que también acuerdo contigo que, o mejor dicho, con el panel, inclusive con los que estuvieron hoy a la mañana, que hay un problema de liderazgo, y no es un problema de política, sino de partidocracia, porque a medida que se van mutando las distintas funciones, los distintos cuadros que considero que deberían llegar no de directores generales para abajo, sino que tendrían que quedar en el grado de subsecretaría a lo sumo, los cargos políticos o cargos partidarios en particular, para que el Estado pudiera tener en realidad el cuerpo orgánico que pudiera llevar adelante políticas públicas en serio. Disculpen, quiero hacer una pequeña acotación. Les pedimos que tenemos 2 oradores más todavía, estamos un poquito retrasados en el tiempo. Hacemos una pregunta más para que responda el panel. Así ya después cerramos. Muchas gracias. Tienen poco tiempo, que una pregunta No, más. pensaba en esto de los gobiernos abiertos y de pasar un poco de las democracias pasivas o representativas a participativas, desde el rol de la formación en liderazgos, y pensaban cómo se pensaba contribuir a este cambio del líder como héroe y salvador y controlador al líder anfitrión de contextos y de procesos participativos capaces de que ahí emerja la inteligencia colectiva. Bueno, entonces, ¿quién quiere responder a...? A ver, yo en realidad recogí 3 ideas, pero me parece a la única que me considero para poder dar alguna idea es a la última, porque las restantes se las dejo a mis colegas que son más preparados para este tema. El gran proceso de transformación de los líderes es, primero, entender qué es el liderazgo. Carla diferenció líder de liderazgo, y yo creo que esencialmente hay una gran confusión social, no solo acá en el mundo. Yo tengo la oportunidad de dar conferencias en varias partes del mundo, y el primer aspecto es ponernos de acuerdo de lo que es. Pero no da el tiempo de hoy, ni es mi pretensión clarificarlo. Mientras la sociedad no entienda lo que es la importancia de los procesos de liderazgo, tenemos una gran confusión, porque asociamos esto a figuras míticas, figuras héroes, y en realidad estamos hablando de gente que yo digo que está en la GCU. La GCU, ¿saben qué es? Es la gente como uno. Carla dice, en un momento dado, no es para polemizar, pero dice, no necesitamos líderes. Yo digo, o no todos tienen que ser líderes, esto es cierto, pero en realidad quiero decir, primero, antropológicamente, todos tenemos potencial de serlo. Lo que pasa es que nos hemos autorregulado para decir, no lo somos, ni lo queremos ser, ni queremos participar. Y ahí ya aparece un primer problema. Nos autoexcluimos de la necesidad de ser protagonistas de cambio y de ser transformadores. Ahora, vos hiciste una pregunta sobre qué tipo de liderazgo, y este sí que es el centro del otro. Yo creo que en realidad, desde ese liderazgo heroico, que lo dejo al lado y que lo considero simplemente a figuras muy particulares que podemos todos individualizar si lo preguntamos, es el liderazgo de la cosa común, esa vocación de ser protagonista de cambios. Y esta es una decisión que está inherente a todo aquel que finalmente en algún momento en su vida se inicia con una profesión y hay una oportunidad para pasar a ser dirigente. Todos los que alguna vez, que en el caso mío, estudiamos ingeniería y éramos más o menos en ingeniería, nos premiaron con una jefatura. Y nadie nos preparó para lo que significaba ese proceso de ser directivo. Y esto pasa en todas las disciplinas. Yo creo que la sociedad, cuando asume realmente que requiere tener directivos que junto con ellos tienen que estar preparados para asumir y tener el potencial de desarrollarse, hace un cambio fundamental. Hoy estamos en una crisis de liderazgo mundial. Hay una notita ahí de Friedman hoy en La Nación. Es un proceso de liderazgo mundial. Y esto es algo que nosotros, por alguna razón, yo no soy obviamente ni filósofo ni sociólogo para entenderlo, pero uno vive en las organizaciones hace 43 años y encuentra que esta posibilidad de protagonismo está disminuida totalmente en la sociedad. No es tanta gente que quiera protagonizar, más bien quiere ser rebaño. Y además tenemos una postura bastante generalizada de ser víctimas. Y la pregunta es, bueno, si estamos tan cómodos en ser víctimas, hay algún problema social que nosotros no tenemos resuelto. Pero yo diríamos, esa transformación, en mi evidencia, es viable, es factible y no es nada instantáneo. Es un proceso que parte de la voluntad,
que requiere un proceso, una guía, una tutoría y mucha ejemplificación. Este es un drama. No tenemos muchas veces para mirar en quién imitarnos. ¿Vos querés decir? Sí, brevemente un comentario. Realmente sí, creo que es un contrapunto muy interesante esto de líder, liderazgo. Claro, quiero dejar dos cuestiones en claro. Cuando yo digo necesitamos líderes, claro, claramente, necesitamos líderes. Eso está claro. El punto es que lo que no quiero, digamos, es como participación y participacionismo. Digamos, tampoco tener una mirada épica de la intensidad de la necesidad de líderes. Las sociedades pueden funcionar y muy bien con gente, digamos, con pocos líderes y muchos cuadros, porque también pasa que pareciera que no se entiende que el trabajo y los grandes proyectos y los grandes logros son colectivos, no son individuales. Entonces es tan importante el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, digamos. Entonces cuando todos queremos ser líderes, no hay equipo. Y entonces la idea es, alguien puede ser líder, está bárbaro que sea líder. Ahora, necesitamos formar, la ciencia, ni siquiera la ciencia hoy es una experiencia individual, ya ni siquiera es un hecho extraordinario, porque es una producción colectiva, es un equipo. Entonces, eso sí me parece. Cuando digo, y otra cuestión, el tema del liderazgo. Cuando digo ¿cuál es el desafío en la Argentina? En todo caso, diríamos, para algunos sobrarán líderes, para otros faltarán, pero lo que falta seguramente faltan liderazgos democráticos, el modo de ejercer el poder en forma democrática. Eso es un estilo, es un lenguaje, es una dinámica. Y eso es, digamos, me parece, la demanda del gobierno abierto, aprender a gestionar en forma democrática. ¿Quiere decir algo, Alejandro? Me parece que se está soldando bien porque él lo que habló y mostró en su gráfico dice dónde está la falla de todas estas variables en el estilo. Ella habla de estilo de liderazgo democrático. Y lo que me parece a mí es que nosotros tenemos buenos líderes, tenemos buenos cuadros, pero hay un problema. Es como una membrana adiabática. Todo el liderazgo está en la sociedad civil, no está en el poder político. Entonces, un montón de gente que es líder en cada uno de sus puntos, cuando llega al poder político sufre un proceso de mutación deleteria de no sé qué características, no sé qué cosa, y ahí. Y otro dato que me parece muy importante, que estuvo flotando todo el tiempo acá, y no lo olviden, es la idea de complejidad. Estas sociedades actuales son de una hipercomplejidad y de una sutileza y de una sofisticación como nunca tuvimos antes. Entonces, parte del líder es poder jugar en esta complejidad. Cómo tomar decisiones de gestión, que siempre son contradictorias y que siempre alguien va a quedar mal parado y alguien va a quedar dolorido y que si uno se la toma se paraliza todo, en momentos de hipercomplejidad. A mí me parece que si hay un valor que hay que estimular es el de poder pensar y actuar en la hipercomplejidad. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. En nombre de la Fundación CIOB les vamos a entregar un presente en agradecimiento por su participación. Vamos a hacer ahora un intervalo de 10 minutos y vamos a retomar con una presentación de Andrés Ibarra, el ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires.